El jardín tiene una puerta de hierro forjado, con remates curvos en la parte superior. La puerta está abierta, no cerrada con llave, no cerrada en ningún sentido, abierta hacia adentro como si hubiera sido abierta hace mucho tiempo y nadie la cerró después. Bienvenido a la fábrica de sueños, el lugar donde cada noche encontramos el espacio que necesitas. Esta noche ese espacio está detenido, no en el sentido del deterioro, en el sentido de la pausa. Un jardín donde el tiempo decidió quedarse quieto. Los relojes están en todas partes del jardín, colgados de los árboles, apoyados en los canteros, parados entre las flores. Relojes de distintos tipos, de péndulo, de pared, de mesa, de bolsillo, todos con manecillas inmóviles, todos marcando la misma hora, la hora en que se detuvieron. Esta noche vibra a 174 Hz la frecuencia de la seguridad y el alivio, la frecuencia más profunda de la solfeggio, la frecuencia del suelo que no se mueve, la frecuencia que el cuerpo busca cuando necesita sentir que está a salvo. El silencio del jardín de los relojes detenidos es específico. Es el silencio de los relojes que no hacen su sonido. El tic-tac que no suena. El péndulo que no oscila. El silencio de la ausencia de lo que debería sonar, pero no suena. Entrás al jardín. El primer cantero del jardín tiene relojes de mesa. Relojes pequeños, del tipo que se ponen en una repisa o en una mesita de noche. Están apoyados en la tierra entre las flores del cantero, como si hubieran crecido ahí junto a las flores. Los relojes del primer cantero tienen distintos materiales de carcasa. Uno de madera oscura. Un tipo de madera que tiene la misma densidad, que parece pesada, aunque sea pequeño. Otro de metal dorado del tipo que no es oro, pero que la luz trata como si lo fuera. Otro de cerámica blanca con flores pintadas en los costados, que son las mismas flores que crecen en el cantero alrededor. Las caras de los relojes del primer cantero muestran distintas horas. Todas las horas son distintas entre sí. Los relojes no se detuvieron todos al mismo tiempo. Cada uno se detuvo en su propio momento. Te acercás a uno de los relojes del primer cantero. El reloj de madera oscura. Sus manecillas inmóviles en las 4:27. La hora exacta en que eligió detenerse. Esta hora es
perfecta para alguna razón que no necesitas conocer. 174 Hz en los relojes del primer cantero. La frecuencia de la seguridad en los objetos que midieron el tiempo y decidieron no seguir haciéndolo. La seguridad no siempre viene del movimiento. A veces viene de la pausa, de saber que este momento es suficiente. En el camino principal del jardín hay un reloj de péndulo enorme, del tipo que se pone en el pasillo de una casa vieja. Este está plantado en el camino entre dos canteros. Su peso en la tierra, sus manecillas inmóviles, su péndulo en el centro de su arco, como si se detuviera en el punto medio del movimiento. El reloj de péndulo del camino es el más alto del jardín. Su carcasa llega hasta 3 metros de altura. La madera que lo compone es oscura, con vetas verticales que el tiempo sacó a la superficie. La madera que envejece bien. La esfera del reloj de péndulo es blanca con números romanos. El tipo de esfera que es imposible de leer mal. Los números romanos de los relojes no dejan lugar a dudas sobre cuál número es cuál. 174 Hz en el reloj de péndulo del camino. La frecuencia de la seguridad en el objeto más permanente del jardín. El reloj de péndulo que no se mueve, que no hace ruido, que no mide nada, es la presencia más sólida del jardín. La seguridad del objeto que eligió la quietud. Pasás tu mano por la carcasa del reloj de péndulo. La madera vieja bajo la palma. Su textura de madera que pasó muchos inviernos, muchos veranos. La carcasa del reloj de péndulo tiene temperatura de madera vieja que no necesita calentarse de ninguna fuente externa. En el árbol más grande del jardín hay un reloj colgado de una rama baja, colgado con una cadena que no es de la cadena original del reloj. Una cadena que alguien puso para colgarlo ahí. El reloj es de bolsillo, del tipo que se lleva en el chaleco, colgado de su cadena nueva de la rama. Debajo del árbol del reloj de bolsillo hay un banco de madera. Un banco del jardín que estuvo ahí mucho tiempo. La madera del banco tiene el color que da el musgo que creció en las grietas y después se secó. Verdoso, suave, no desagradable. Te sentás en el banco bajo el árbol
del reloj de bolsillo. El reloj que cuelga de la rama sobre tu cabeza, visible si levantás la vista. Sus manecillas inmóviles en las 2:40. La hora en que se detuvo. 174 Hz en el banco bajo el árbol del reloj. La frecuencia de la seguridad en el banco que sostiene el cuerpo que el árbol cubre, que el reloj inmóvil convierte en un momento que no pasa. El jardín de los relojes detenidos es el único lugar donde un momento puede no pasar. Desde el banco bajo el árbol ves el jardín completo. Los relojes distribuidos entre las flores, entre los canteros, en los caminos. Los relojes que no hacen nada más que estar. Y el jardín que creció alrededor de ellos. En el centro del jardín hay una estructura de madera, abierta en los costados. Solo el techo y las columnas. Un gazebo viejo, con los relojes de pared colgados de sus vigas. Relojes de pared que normalmente estarían en una pared interior de una casa. Aquí, colgados de las vigas de madera del gazebo al aire libre. Los relojes de pared del gazebo tienen tamaños muy diferentes entre sí. El más chico no mide más que tu mano. El más grande tiene la esfera del tamaño de una rueda. Sus proporciones coexisten sin que la diferencia sea un problema. Algunos de los relojes de pared del gazebo tienen carcasas muy elaboradas, talladas con motivos de flores, de hojas, de pájaros, tallados que alguien hizo con paciencia en la madera de la carcasa. Tiempo invertido en la decoración de un objeto que mide el tiempo. 174 Hz en los relojes del gazebo. La frecuencia de la seguridad en el espacio techado del jardín. La cobertura del techo del gazebo es una forma de seguridad. El techo que intercepta la lluvia, que da sombra, que define un adentro dentro del afuera. Te sentás en el banco circular del interior del gazebo, mirando los relojes de pared que te rodean. Relojes a distintas alturas en distintas orientaciones. Todos detenidos. Todos callados. Todos presentes. Hay un reloj en el jardín que parece estar a punto de moverse. Sus manecillas no están completamente quietas. Hay en el segundero de ese reloj específico un temblor muy pequeño. No movimiento. Temblor. La diferencia entre el que está detenido y el que no puede decidir.
El reloj que casi se mueve es uno de los relojes de mesa del segundo cantero. Pequeño, con una carcasa de metal plateado. El segundero tiembla en el 6. Lleva tiempo temblando en el 6. Sin avanzar, sin retroceder. En el 6 exacto. Mirás el segundero del reloj que tiembla esperando sin esperar nada específico. El segundero podría avanzar o podría seguir temblando. Las dos posibilidades están ahí. En el temblor están las dos en simultáneo. 174 Hz en el reloj que casi se mueve. La frecuencia de la seguridad en el umbral, no en el movimiento, no en la quietud, en el umbral entre los dos. La seguridad profunda no requiere que todo esté resuelto. Puede coexistir con el temblor del umbral. El segundero del reloj que casi se mueve sigue temblando mientras pasás el tiempo mirándolo, sin avanzar, sin retroceder. El 6 exacto una y otra vez. Todos los relojes del jardín están detenidos en horas distintas. Pero a medida que recorres el jardín, notás algo. Hay una hora que aparece con más frecuencia que las demás. No todos los relojes la marcan, pero suficientes como para que sea evidente. La hora que más relojes del jardín marcan es las 3:45. Una hora entre dos noches. La hora del punto más profundo del descanso. La hora que los estudiosos del sueño llaman el nadir de la vigilancia. No es casualidad. Los relojes del jardín no se detuvieron todos al mismo tiempo, pero los que se detuvieron a las 3:45 son los que siguen en el jardín. Los demás se fueron. El jardín seleccionó de alguna manera los relojes que marcaban la hora más profunda. 174 Hz a las 3:45. La frecuencia de la seguridad en la hora más profunda. La hora que el cuerpo destina a lo más reparador del sueño. El jardín de los relojes detenidos está permanentemente en esa hora. Cada vez que entras al jardín de los relojes detenidos son las 3:45. La hora más segura. La hora más reparadora. La hora del nadir. El jardín de los relojes detenidos tiene un sonido específico que es la ausencia de sonido. El tic-tac que debería sonar, pero no suena. Ese silencio específico tiene
una calidad diferente al silencio de los lugares donde nunca hubo relojes. El tic-tac ausente del jardín se siente como una expectativa que el oído mantiene abierta. En cualquier lugar con relojes, el oído espera el sonido. Lo agrega automáticamente al ambiente. Acá el oído espera y el sonido no llega. Y ese espacio de expectativa abierta es parte del silencio del jardín. Con el tiempo, en el jardín, el oído deja de esperar el tic-tac. La expectativa se cierra. Y el silencio del jardín de los relojes detenidos se convierte en un silencio puro. El silencio de lo que eligió callar. 174 Hz en el sonido que no está. La frecuencia de la seguridad en la ausencia de lo que genera ansiedad. El tic-tac del reloj es también el sonido del tiempo que pasa, del tiempo que se acaba, del tiempo que apremia. El jardín sacó ese sonido del aire y lo que quedó es más seguro. Permaneces en silencio en el jardín que no hace ruido. El único sonido es el que vos haces al respirar, al caminar sobre las piedras del camino, al tocar la madera de los relojes. Entre los relojes del jardín crecen flores. Las flores del jardín de los relojes detenidos son del tipo que crece en condiciones inusuales. Flores que encontraron en el tiempo detenido del jardín el ambiente que necesitaban para florecer. Una de las flores del jardín crece exactamente entre dos relojes. Sus raíces pasaron por debajo de los dos relojes para llegar a la tierra de más adentro del cantero. La flor no eligió ese camino de las raíces porque quisiera estar entre los relojes. Las raíces fueron donde podían. La flor entre los dos relojes tiene un color que no se ve en muchos lugares. Un violeta muy suave que casi es gris. Un violeta que solo existe en la intersección entre el color y la ausencia de color. Del tipo de violeta que la luz del atardecer produce y que dura exactamente 3 minutos. 174 Hz en la flor entre los relojes. La frecuencia de la seguridad en la vida que creció donde pudo. La flor no espera las condiciones perfectas. Creció entre dos relojes detenidos en el tiempo inmóvil del jardín y es completamente ella misma. Mirás la flor violeta suave entre los dos relojes. Sus pétalos exactamente del tipo de delicadeza que solo dura si no. La tocas, la mirás sin tocar, y eso es suficiente.
Cuando llueve en el jardín de los relojes detenidos, el tiempo sigue detenido. La lluvia no lo reinicia. La lluvia cae y las gotas mojan los relojes y los relojes siguen sin moverse. La lluvia es parte del mundo que continúa. La hora del jardín es inmune a la lluvia. Las gotas de lluvia sobre las esferas de los relojes se quedan ahí. Las gotas sobre el vidrio de la esfera no corren, con la fuerza de la tensión superficial. Se quedan como pequeñas lentes que amplían levemente el número o la manecilla que están debajo. Los relojes mojados de lluvia tienen un aspecto diferente a los relojes secos. La humedad en la madera saca el color de la beta más. Los metales mojados brillan diferente. El jardín después de la lluvia es el mismo jardín del tiempo detenido, pero más presente. 174 Hz en la lluvia sobre los relojes. La frecuencia de la seguridad en lo que no cambia aunque el exterior cambie. La lluvia no reinició los relojes. La lluvia no los apuró. La hora del jardín sigue siendo las 3:45. Te mojás levemente en la lluvia del jardín de los relojes detenidos. Y eso también está bien. La lluvia del jardín es parte del jardín, no algo externo que le pasa al jardín. El jardín de los relojes detenidos enseña algo que el tiempo en movimiento no puede enseñar. Que el momento presente es suficiente. No como idea, como experiencia directa. Cada momento en el jardín es el mismo momento. Las 3:45, siempre. Las mismas flores, las mismas posiciones de las manecillas, el mismo silencio del tic-tac que no suena. Cada visita al jardín es idéntica y es completamente nueva. No porque el jardín cambie, porque vos cambiás entre una visita y la siguiente. El jardín te recibe igual cada vez y vos llegás distinto cada vez. La constancia del jardín hace que las diferencias en vos sean más visibles. 174 Hz en la seguridad del tiempo detenido. La frecuencia que más asienta el cuerpo en el jardín donde el tiempo no apura. La seguridad de saber que esta noche el tiempo puede esperar. Los ojos pesados en el banco bajo el árbol del reloj de bolsillo. Las 3:45 en todos los relojes que ves desde el banco. El silencio del tic-tac ausente.
Cuando salís del jardín de los relojes detenidos, el tiempo reanuda. No de golpe. Gradualmente. La puerta de hierro forjado que abriste al entrar, la cerrás al salir. Y del otro lado de la puerta el tiempo está moviéndose otra vez. Pero algo del jardín se viene con vos. La memoria de las 3:45. La memoria del silencio del tic-tac que no suena. La memoria de estar en un lugar donde el tiempo no era una presión. 174 Hz en lo que te llevas del jardín. La frecuencia de la seguridad que no termina con la visita al jardín. La seguridad que encontraste en el tiempo detenido sigue disponible también en el tiempo que se mueve. Solo que más difícil de ver. Los relojes del jardín siguen en sus lugares. Sus manecillas inmóviles. Sus tic-tacs ausentes. El jardín cerrado detrás de la puerta de hierro forjado. Esperando la próxima visita, siempre con la misma hora. Y el cuerpo que lleva la frecuencia de 174 Hz del jardín adentro encuentra el sueño más rápido que de costumbre. Porque el jardín de los relojes detenidos no solo para el tiempo afuera, para también el tiempo adentro.